bienvenidos a esta nueva videoclase de matemáticas. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, con sus familias, que eviten salir y que se cuiden mucho, ¿sí? Vamos entonces a la clase del día de hoy. Para comenzar, revisaremos los ejercicios que dejamos planteados la semana pasada. Vamos a ello. Muy bien, comenzaremos analizando el ejercicio 2 de la página 86. Aquí nos pide determinar la razón entre los distintos tipos de transportes. En el ejercicio A nos pide determinar la razón entre la cantidad de transportes marítimos y de transportes terrestres. Lo primero que haremos entonces es identificar aquellos transportes que son marítimos. En este caso, estos tres. Y luego identificar aquellos transportes que son terrestres. Los marcamos de distinto color y si los contamos son 17. Por lo tanto, la razón entre la cantidad de transportes marítimos y de transportes terrestres es de 3 es a 17, tal como lo indicamos al costado izquierdo de tu pantalla. De esta misma forma debes realizar los restantes ejercicios. Ahora analizaremos el ejercicio 6 de la página 87. Aquí nos pedía resolver algunos problemas. El problema A nos pedía determinar cuántas son las niñas del curso y la información que nos daba era la razón entre niños y niñas, que era de 4 es a 5 y que además habían 20 niños. A continuación te presento un video explicativo de cómo resolver este tipo de problemas. Muy bien, lo primero que hacemos entonces es plantear esta situación como una proporción, es decir, una comparación entre dos razones. La información que nos da es que la razón entre niños y niñas es de 4 es a 5 y que además hay 20 niños en el curso. Pero no sabemos la cantidad de niñas. Te das cuenta de que los antecedentes están relacionados, niños y niños, niñas y niñas. Y lo que debemos hacer ahora es resolver el producto cruzado. Es decir, multiplicamos los valores extremos y los igualamos al producto de los valores medios. En este caso, nos quedaría 4 por x es igual a 20 por 5. El resultado de multiplicar 4 por x sigue siendo 4x. Y 20 por 5 es igual a 100. Ahora debemos despejar la letra x, es decir, vamos a pasar lo que la acompaña hacia el otro lado con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? Es la división. Por lo tanto me queda 100 dividido en 4. Y el resultado de dividir 100 en 4 es igual a 25. Por lo tanto, la respuesta es que son 25 niñas en el curso. Muy bien, ahora sí comenzaremos con la clase del día de hoy. El tema de hoy es la proporcionalidad directa. Vamos a ello. Analicemos este ejemplo. Tenemos este auto cuyo rendimiento es de 12 km por litro de combustible. Es decir, que por cada 1 litro de benzina puede recorrer 12 kilómetros. Si establecemos esto como una razón, nos quedaría lo siguiente. Recordemos, como se dijo en la clase pasada, que esto se lee como 12 es a 1. Ahora, ¿cuántos kilómetros podría recorrer entonces con 2 litros de benzina? Pensemos que si duplicamos la cantidad de benzina, deberíamos también duplicar la cantidad de kilómetros. Es decir, debemos multiplicar ambos factores por 2. Tendríamos lo siguiente, que recorreremos 24 kilómetros con 2 litros de benzina. Es decir, que 24 es a 2. Vemos entonces que a medida que una de las variables aumenta, la otra también lo hará en el mismo factor. Si ahora tuviéramos 3 litros de benzina, entonces se triplicarían los kilómetros. Por lo tanto tendríamos 36 kilómetros. Y con 4 litros podemos recorrer 48 kilómetros. Esta situación que acabamos de ver tiene relación con la proporcionalidad directa. Mientras una variable aumenta, la otra lo hará también en el mismo factor. Otra característica de la proporcionalidad directa la podemos ver al momento de graficar los valores. Vamos a ello. Recordemos que para graficar debemos poner en el eje X la variable independiente. En este caso, la variable independiente corresponde a los litros de benzina. Y la variable dependiente, que en este caso serían los kilómetros,
ya que estos dependen de la cantidad de benzina que tengamos, se deben graficar en el eje Y. Si graficamos nuestros valores, obtendríamos lo siguiente. Con 1 litro de benzina recorremos 12 kilómetros, con 2 recorremos 24, con 3 36 y con 4 48. Si unimos estos puntos, tendríamos una semirrecta que parte en el origen, es decir, en el punto 0 en X y 0 en Y. Y esta corresponde a una característica de la proporcionalidad directa. Toda proporción directa se puede representar en el plano cartesiano con una semirrecta que parte en el origen. Por definición, decimos que dos variables son directamente proporcionales o que están en proporción directa si al aumentar o disminuir una, la otra aumenta o disminuye en el mismo factor. Es decir, el cociente entre sus valores relacionados es constante. Esto lo podemos representar como Y sobre X igual a K, donde K corresponde a la constante de proporcionalidad, que es el valor que se repetirá al dividir Y sobre X. De ahí que se le denomine constante, ya que es un valor que se repite. Analicemos si la siguiente situación la podemos modelar mediante la proporcionalidad directa. Dice, la cantidad de personas que pagan su entrada a un evento y la ganancia obtenida. ¿Crees que se relacionen mediante la proporcionalidad directa? Veamos, si por ejemplo una entrada tiene un precio de 500 pesos, ¿cuánto se recaudará vendiendo 5 entradas? ¿Qué debemos hacer? Multiplicar entonces el valor de una entrada, en este caso 500, por las 5 entradas que queremos vender ahora. Esto nos da como resultado 2.500. Y si vendemos 10 entradas, ¿cuánto recaudaremos? 5.000 pesos. Y si vendiéramos 15, 7.500 pesos. Comprobamos entonces que a medida que aumenta una de las variables, la otra lo hace también en la misma proporción. Ojo, no solo se trata de que ambas aumenten, sino que además lo hagan en el mismo factor. Podemos comprobar si se trata de una proporcionalidad directa dividiendo la variable dependiente por la variable independiente y comprobando si obtenemos una constante. Hagámoslo. Lo primero que hacemos es dividir 500 entre 1. Esto nos da como resultado 500. Luego dividimos 2500 entre 5 y esto nos da como resultado 500. Si dividimos ahora 5000 entre 10, obtenemos como resultado también 500. Y si dividimos 7500 entre 15, también obtendremos como resultado 500. Puedes ver que se repitió un valor, en este caso 500. Este valor que se repite corresponde a nuestra constante de proporcionalidad. Al ser constante, entonces, nos dice que se trata de una proporcionalidad directa. Ojo, para determinar esta constante debes siempre dividir la variable dependiente sobre la variable independiente, nunca al revés. Si lo graficamos, comprobamos además que se genera una semirrecta desde el origen, tal como lo habíamos dicho antes. Esto corresponde a una característica de la proporcionalidad directa. Muy bien, niños, eso ha sido todo por hoy. A continuación te dejaré una serie de actividades para que puedas practicar. La primera de ellas es analizar las tablas y determinar si las variables son directamente proporcionales. Para esto debes calcular la constante de proporcionalidad, tal como lo hicimos anteriormente, y debes guiarte por el ejemplo. Recuerda, debes dividir Y sobre X y si el valor que obtienes se repite en todos los casos, hablamos de una proporcionalidad directa. Y finalmente te dejo esta actividad. Debes completar la tabla según los valores que correspondan. Representar estos valores en un gráfico y determinar si estas variables están en proporción directa. Te doy el precio de 2 kilos de frutillas, en este caso 1500. ¿Puedes saber entonces cuánto cuesta 1 kilo de frutilla? ¿Cuánto cuestan 3? ¿O cuánto cuestan 5? Te invito a resolverlo. Y finalmente te planteo la siguiente pregunta. ¿Crees que tu edad y la de tus familiares, de alguno de ellos, está relacionada de forma directamente proporcional? Compruébalo. La respuesta a estas actividades y a la pregunta que te acabo de plantear debes enviarla a mi correo.
Cualquier consulta que tengas, no dudes en escribirme. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.